El cerebro humano, a diferencia del cerebro de los demás mamíferos, tiene la capacidad de imaginar, de crear y recrear realidades. Por eso quiero que para este capítulo empecemos haciendo el ejercicio de imaginar. Imaginen que a su puerta llega un hombre de mediana edad, con una marcha discontinua que emite señas, que parece ser sordomudo y por eso hace algunos sonidos con su garganta, pero que además lleva un papel como este con una leyenda similar, donde pide ayuda, algo de comer, porque tiene hambre. El cerebro, cuando es empático, es compasivo. Y tenemos precisamente en nuestros lóbulos frontales algo llamado neuronas espejo, que es lo que nos permite ser empáticos y también ser compasivos, comprender la situación del otro. Entonces, difícilmente usted podrá negarse a regalarle una panela, un vaso de agua, algo de dinero o comida. Incluso puede permitirle el ingreso a su vivienda para ofrecerle ese plato de comida. Pero ahora imaginen que todo esto es un engaño y que usted permitió el ingreso a su casa de un asesino serial. Estoy hablando de Juan Carlos Villa Cardona, uno de los asesinos seriales recientes en nuestra historia. Un hombre cuyo perfil geográfico son zonas rurales de Risaralda, son pueblos, veredas, donde él previamente hacía una observación de sus potenciales víctimas, utilizaba la fachada de ser sordomudo, se acercaba con un papel como el que les acabo de mostrar, lograba la compasión de su víctima o de sus víctimas, ingresaba a la vivienda donde sabía previamente que había algún objeto de valor y después de ganar la confianza de sus víctimas, les quitaba la vida de forma brutal, usando un arma blanca de la cual él incluso se ufanaba de haber construido de manera artesanal y les propinaba unas heridas mortales específicamente en los lados del cuello, y eso constituía su firma. Y no les estoy hablando desde lo que los medios abiertos han dicho acerca de Juan Carlos Villa Cardona. Les estoy hablando desde una experiencia profesional y particular, porque tuve la oportunidad de estar en la cárcel, en el centro penitenciario donde él se encuentra, en la cárcel de mediana y máxima seguridad de La Dorada, en el departamento de Caldas. Ahí fuimos un equipo de trabajo, incluso el único experto no era yo. También nos acompañó una neuropsicóloga, alguien que está haciendo una carrera muy interesante en una ciencia todavía incipiente, una rama incipiente de la neurociencia que se conoce como neurocriminología. Hicimos incluso ese contraste, cómo reaccionaba Vida Cardona frente a las preguntas que yo le hacía y frente a la evaluación que yo le estaba haciendo, y qué cambios tenía frente a las preguntas y a la evaluación que le hacía la neuropsicóloga. Y encontramos no unas diferencias sustanciales, pero sí algunas, en especial en su actitud agresiva, impulsiva, de querer generar miedo frente a quien estaba en ese contexto. Pero pues afortunadamente la experiencia me ha ayudado no tanto a no tener miedo, sino a saberlo manejar frente al otro, a no mostrarlo, porque ellos son muy buenos lectores de la conducta no verbal. Y eso precisamente hacía
Vida Cardona, sabía leer muy bien a sus víctimas. Hablemos un poco de ese perfil victimológico que inclusive él mismo describía. En su gran mayoría eran adultos mayores, que vivían solos, que al parecer no tenían por lo menos una red de apoyo cercana, que vivían de lo que producían sus fincas, seguramente de alguna situación pensional, que tenían algunos recursos, porque el interés final era utilitario. Ahorita les explico un poco más sobre eso. Era un sujeto que a través no solamente del engaño, sino en especial, lo que nos llamaba la atención es de la compasión, cómo explotaba la compasión y la empatía que el otro sentía para poder ingresar a las viviendas y cometer los crímenes. 10 homicidios le tiene la Fiscalía General de la Nación documentados. Él no los niega. Y hay un 11º homicidio de un joven, un menor de edad, que como un efecto colateral resultó víctima también de este individuo. Pero no era de su preferencia, no era lo que él buscaba. Fue un familiar que se encontraba en ese momento cuando él realiza un ataque y logra hurtar algunos millones de pesos. Y tuvo que presionar al joven y quitarle la vida para poder obtener ese beneficio económico también. Exploremos cómo se construye este monstruo. ¿Qué información nos dio él en esa entrevista de perfilación neurocriminológica tan interesante que tuvimos en la cárcel? Inicialmente encuentro un sujeto bastante prevenido. ¿Sí? En un momento él quiere tomar control de la entrevista diciendo que sabía la intención de lo que yo le preguntaba. Eh, Tuve que explicarle que eso no es posible. Él no tiene la capacidad de leer la mente, así parezca o se crea muy astuto. Por eso empiezo a preguntarle por su niñez. Y en su niñez, él cuenta que fue abandonado por sus padres, que no los conoció sino más o menos hacia la edad de 10 años y los conoce inclusive en una situación bastante violenta. ¿Qué ocurrió? Él estaba escolarizado, eh, lo veía, lo cuidaba una tía, un tío. Al parecer fue víctima de bullying en el colegio y es su tío quien le proporciona una especie de lima metálica, un objeto corto punzante, para que se defendiera de quien le estaba haciendo ese acoso escolar. Pues él, de una forma impulsiva, utiliza esa herramienta y le genera múltiples heridas al otro niño, porque no tenía más de 12 años, y lo deja malherido. Una vez ocurre esto, pues hacen un proceso en sistema de responsabilidad para menores, lo envían a un sitio especial, y él tenía la esperanza de que ese sitio fueran sus papás a recogerlo. De hecho, eso le había prometido su tío. Y resultó que sus papás nunca fueron. Y su ira y su odio frente a figuras cuidadoras, a figuras mayores, se empieza a acrecentar. Pero esta no es la causa por la cual él termina convirtiéndose en asesino serial. Ojo, no lo es. Sin embargo, sí es un elemento que está presente en su victimología. Fíjense que la victimología de él y su preferencia victimológica eran adultos mayores. Fíjense que no eligió mujeres, no eligió niñas, no eligió niños, adultos mayores. Y pese a que en la victimología
y en la escena no había ningún elemento sexualizado como comúnmente se encuentra en otros asesinos seriales, em, pues sí había bastantes elementos que se correlacionaban con esa niñez precaria que tuvo este hombre, con ese abandono, con esa negligencia en el cuidado, con esas promesas incumplidas, y cómo eso le facilitó utilizar la mentira. Cuando estaba frente a frente con él, me hacía recordar la historia de Ted Bundy. Y si ustedes la recuerdan o la revisan en este momento, van a encontrar que Ted Bundy, de niño, también fue engañado, también fue abandonado por su madre biológica, quien no solamente lo entrega a sus abuelos para el cuidado, en una época, obviamente, estamos hablando de hace muchas décadas, más o menos de los años 60, finales de los 50, donde el madresolterismo no era bien visto, era condenado socialmente. Ella se lo entrega a sus papás, es decir, a los abuelos de Ted. Ellos lo crían, su mamá se hace pasar como su hermana. Ya entrando él a la adultez, incluso una discusión familiar que hubo, él descubre que fue engañado y que quienes decían ser sus papás en realidad eran sus abuelos, quien decía ser su hermana en realidad era su mamá. Esto le genera un altísimo nivel de ira. Adicionalmente correlaciona con una situación donde una de sus novias lo deja, porque nota en él conductas extrañas, porque lo notaba inestable, porque no quiso establecer un vínculo con él. Notó unos banderines rojos. Y esto acumula el interés en su mente por la victimología. Y la victimología de Ted Bundy, fíjense, eran jóvenes mujeres universitarias a las que atacaba de manera brutal, con las que cometía actos de necrofilia y que después con los cuerpos hacía cosas aberrantes, muy sádicas, hasta cuando fue capturado. Él mismo ejerce su defensa, haciendo uso no solamente de ese gran nivel de manipulación que tenía, sino de haber estudiado parcialmente dos carreras, psicología y derecho. Tanto que el juez, cuando le dicta la condena, le dice que si hubiera utilizado toda esa habilidad que tenía, toda esa locuacidad y encanto superficial para el bien, para hacer el bien, habría llegado muy lejos. Pero no, él solamente llegó al corredor de la muerte y tuvo inyección letal, porque en la Florida, que fue donde fue capturado, pues estaba, para la época, creo que hoy día aún permanece, la pena capital. Volvamos a Villa Cardona. Eh, ¿Cómo es descubierto Juan Carlos Villa Cardona? La policía venía siguiendo el rastro, precisamente de esos homicidios que se estaban presentando en estas zonas del departamento de Risaralda, pero encontraron no uno, sino dos informantes. Y al parecer esos informantes fueron dos hermanos de Juan Carlos Villa Cardona. Uno de ellos, al parecer, que lo acompañó en varios de los crímenes que Villa Cardona llegó a cometer, que incluso se impresionó. O sea, su hermano sí tenía todavía en su cerebro conservado alguna estructura y funcionamiento que lo hacía ser un poco más compasivo y empático, cosa que Villa Cardona no tiene. Es un cerebro lesionado.
Es un cerebro lleno de ira, odio, impulso, conducta violenta. Tanto que llegó a ufanarse cuando en esa entrevista yo le pregunto por unas cicatrices que tenía, unos callos, unas callosidades en sus nudillos, que después nos explica diciendo que era producto de un ejercicio que hacía usando sus puños para hacer la fuerza, para sostenerse, pero que yo presumo es de darle golpes a las paredes o a objetos muy duros, muy fuertes y generarse un dolor que hasta puede llegar a ser excitante para él y puede generar en los demás algo de temor. Y en ese escenario de entrevista que tuvimos con él y de perfilamiento, empieza a hablar de los homicidios que cometió sin ningún grado de arrepentimiento, ninguno. Incluso muchos de ellos los llegó a justificar. Hablaba, por ejemplo, de un hombre de tercera edad que, al parecer en una actitud altiva, le dio un pedazo de panela y que él pensó en su fantasía homicida, este se muere hoy. Había un elemento también ahí de poder en sus ataques y de control. Y fíjense que esos hermanos que mencioné anteriormente, que resultaron al parecer ser colaboradores de los investigadores de la policía y el CTI, que finalmente lograron la captura de Villa Cardona, pues se convirtieron en un blanco, en un target de ira, de odio por parte de Juan Carlos Villa Cardona. Tanto que en varias oportunidades le preguntamos, digo le preguntamos, no solo fui yo, fue también la neuropsicóloga evaluadora Rafael Poveda, que se encontraba ahí. ¿Qué podría hacer él o qué tenía pensado hacer él contra sus hermanos cuando recuperara la libertad? Curiosamente, él nos responde algo como lo siguiente. Haciendo cuentas de la condena que recibió, él dice, tiene 40 y tantos años, y decía, voy a salir aproximadamente de 61 años de edad, inclusive contando descuentos por buen comportamiento. Pero yo no creo que salga vivo de la cárcel. Y yo se lo creo, porque es un individuo que está mostrando ciertas conductas de ira y de violencia hacia su compañero de cuarto, que por fortuna es menor que él, porque si fuera un hombre mayor, presumo que ya le hubiera quitado la vida. No lo tolera, tiene roces con él, por lo que nos comentaba. Pero tal vez en algún momento va a tener algún tipo de riña y puede que eso le ocasione la muerte. Pero supongamos el otro escenario, que sale de 61 años. Estoy seguro que va a buscar a sus hermanos. Y si los encuentra, es posible que los mate. Pero antes de quitarles la vida, va a querer recuperar la presunta recompensa que les dieron por haberlo delatado. Él dice que sus hermanos recibieron algunos millones en colaboración por la justicia por haber dado la ubicación y por haber logrado la captura de él. Tal vez sea cierto. Y si lo es, él va a ir por esa recompensa. Porque es y siempre fue un sujeto, si ustedes lo escuchan, lo analizan, lo observan, muy interesado por temas de dinero. Mucho. Tanto que veía sus homicidios como una forma de trabajo. Para ayudar a su hijo, porque tiene un hijo.
para sostenerlo a él y a la mamá de su hijo. Y también echaba en cara lo que le había dado en cada uno de esos crímenes que cometió a sus hermanos, a los que lo acompañaban en esa vuelta, como decía él. Hay una tergiversación, hay una distorsión cognitiva bastante perversa, perturbadora, de cómo este individuo se percibe a sí mismo y a lo que hace y justifica en especial eso que comete. Estamos hablando de un asesino serial utilitario, no un asesino serial que tenga una connotación sexualizada en sus crímenes. Fíjense que alias La Soga tampoco lo tenía. No había nada sexualizado ni en la escena ni en las víctimas. Algo similar ocurre con Vida Cardona, pese a que sus modus operandi y sus firmas son completamente diferentes. Pero el riesgo de matar es altísimo, es muy alto. Ustedes se preguntarán si él recupera la libertad, si no pierde la vida en prisión, de manera intramural, como él se imagina que es uno de sus escenarios prospectivos, y si recupera la libertad, ¿va a volver a matar? La respuesta es sí. Lastimosamente no aprendió a hacer otra cosa que no sea engañar, aprovecharse de la compasión de los demás. En especial, fíjense, de personas de edad avanzada, que tienden a ser más compasivos que quienes son más jóvenes. Uno, entre más le pasan los años, más se ablanda. Eso nos va ocurriendo porque uno hace reflexiones de su vida, se empiezan a tener pérdidas significativas, ya lo material pasa a un segundo, tercer plano, eh, lo emocional, lo espiritual, la salud, en esos niveles empieza a ser más importante. También por eso él veía que esta era una victimología sencilla para él. Y fíjense cómo la llegó a aprovechar. Lo que esto nos hace reflexionar es, primero, Juan Carlos Villa Cardona no es y no será, lamentablemente, el último asesino serial en nuestra historia que estudiemos. En este momento habrá algunos más por descubrir, por detectar. Las víctimas ya no son con frecuencia ni niños ni niñas, sino otras poblaciones vulnerables, como nuestros adultos mayores, específicamente en zonas rurales, que tienen poca o nula red de apoyo, donde no hay, y debería haber perimetralmente algunos elementos de seguridad, alarmas, cámaras de seguridad, en fin. Tal vez tengamos que llegar a eso para proteger a nuestros adultos mayores en esas zonas rurales. Tal vez nos toque llegar a eso. Y también me llama la atención que no solamente los vulnerables son objeto blanco de asesinos seriales. Los mototaxistas no es una población vulnerable, menos en el rango etario en el que los escogía alias La Soga. Recordemos que eran jóvenes más o menos entre los 17 y los 35 años de edad, vigorosos, con vida. Cualquiera nos está diciendo estas lecciones aprendidas, puede o podemos convertirnos en víctimas de este tipo de depredadores. Unos más mentirosos que otros, más manipuladores que otros,
que van a recurrir o apelar a la compasión como lo hacía Juan Carlos Villa Cardona. Les quiero dejar esta reflexión y los leo en los comentarios. Soy Belisario Balbuena. Síganos en todas nuestras plataformas digitales para disfrutar de nuestro contenido. Esto es Operación Crimen.